Espíritu Santo, el permiso de nuestro Dios, y también nosotros podemos someter nuestro conocimiento, nuestra mente y nuestra disposición a la palabra. Muy bien. Entonces, permítame guiarles en oración. Pido por favor que puedan inclinar sus rostros en reverencia a nuestro Señor y podamos elevar esta oración pidiendo la ayuda de Dios. Padre, te damos gracias por un día más de vida, Señor. Un día más en el cual tú nos muestras tu fidelidad, tu amor, tu misericordia, Señor. Un día más en el cual podemos disfrutar de tus riquezas espirituales, de leer tu palabra, de reunirnos entre hermanos, Señor, de la fe, mediante, Señor, esta plataforma virtual, Señor, que lo usamos para ti, para edificarnos y para que a través de nosotros tú seas glorificado, Señor. Gracias por permitir que nuestros hermanos del exterior y los que estamos acá, Señor, podamos tener ese deseo, esa hambre de poder hoy sábado por las noches sentarnos, abrir nuestras Biblias y meditar en tu palabra, Señor. Hay tanta riqueza en tu palabra que de verdad la vida nos faltaría para aprenderla toda, Señor. Tu sabiduría es infinita y nosotros somos de mente finita, Señor. Y es por eso que antes de abrir tu palabra, antes de explicar tu palabra y antes de que tú nos hables, Señor, nosotros te hablamos a ti en oración, pidiéndote ayuda para que tú nos ilumines el entendimiento, nos puedas abrir el corazón para que tu palabra penetre y no solamente se quede en un conocimiento, sino que la apliquemos en nuestro día a día, hoy, mañana y hasta el día en que tú vuelvas por nosotros. Gracias te doy, Señor, por lo que hoy has proveído por cada uno de nosotros. Acá, los que estamos reunidos, tú has proveído todo lo necesario. Hoy te damos gracias por eso, Señor. Y sabemos que tú eres el soberano de todo, Señor. Y ante ti nos rendimos en adoración, entendiendo que solamente en ti hay sabiduría, hay fortaleza, hay permanencia y hay verdad, Señor. Gracias por este tiempo. Permítenos abrir nuestras Biblias y entender tus propósitos, tu voluntad, tu carácter y lo que tú quieres para con nosotros, Señor. Estos favores te lo pedimos en Cristo, por Cristo y para Cristo, Señor. A tu Hijo amado, a nuestro Rey y Salvador, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muy bien, hermanos y hermanas también. Abran sus Biblias y ahí también va a haber un material que se está poco a poco haciendo, pero vamos a ir con calma, ¿ya? No sé cuánto tiempo vamos a durar con este tema, pero quiero también la participación de todos ustedes, ¿no? Que también vayamos contribuyendo, porque la apología es un campo de la fe cristiana que abarca muchas cosas, y de una manera directa o indirecta, cada uno de nosotros hemos defendido la fe. Repito, de una manera directa o de una manera indirecta, pero acá en este pequeño estudio que vamos a hacer de apología básica, vamos a entender principios, carácter, y si la apología está dentro de lo que la Biblia nos manda hacer, o si no. Y si es un mandato, qué características o qué principio conlleva, ¿no es cierto? Entonces, todo eso un poquito vamos a ir hablando, ¿ya? Entonces, yo estaba preparando este material para ustedes también, para que podamos juntos poder aprender de todo esto, ¿no? Entonces, ahí colocamos el título a la apologética básica, ¿no? Apologética básica, que ya en las anteriores reuniones, como por ejemplo hablamos de la Dios Madre, empezábamos a ver un poquito de la apología, ¿no? La definición de apología sería que es la rama del cristianismo que trata con la defensa y el establecimiento de la fe cristiana. Repito una vez más, la apologética o la apología es la rama del cristianismo que trata con la defensa y el establecimiento de la fe cristiana. Ahora, quiero que entendamos algo. Apología simplemente es defender de una manera verbal una doctrina, una enseñanza o una postura. Ahora, apologistas hay en cualquier rama. Tenemos apologistas del ámbito político, geográfico, del ámbito natural, que defienden la naturaleza, son apologistas, ¿no es cierto? Defienden. Pero la apología cristiana se basa en defender y establecer la fe cristiana. En pocas palabras,
Un apologista, ¿qué es lo que hace? Defiende y establece, ¿qué cosa? La fe cristiana. La fe cristiana. El apologista o el apologeta dentro del ámbito cristiano, eso es lo que hace. Defiende y establece la fe cristiana. Y ahorita vamos a entrar en esas dos definiciones. Pero lo que quiero que entendamos en apologética básica, muchas veces cuando he escuchado este tipo de enseñanzas, directamente nos vamos a las doctrinas, ya netamente hablando del mundo cristiano, ¿no? Netamente nos vamos a las doctrinas como los católicos, mormones, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces obviamos ciertos principios que a veces nos pueden causar daño. Porque muchas veces cuando solamente aprendemos las doctrinas que debemos combatir o que debemos defender, no vamos al principio y a la raíz, que es el carácter del apologeta, ¿no? Por ejemplo, la definición nos decía que se trata de la defensa y el establecimiento, sí. ¿Pero de qué? De la fe cristiana. De la fe cristiana, no de una denominación, no de una congregación, tampoco de un punto de vista que tú tengas, sino de la fe cristiana. Y es donde yo quiero empezar, ¿ya? De la fe cristiana. Entonces, ¿qué es la fe cristiana? Antes de ir ya enraizando todo lo que es apología. ¿Qué es la fe cristiana? Porque el apologista, ¿qué defiende? ¿Qué establece? La fe cristiana. Entonces, una buena pregunta sería, ¿y qué es la fe cristiana? Si yo tengo que defender y establecer la fe cristiana, yo tengo que partir de esa primicia. ¿Cuál? ¿Qué es la fe cristiana? La fe es lo que nos distingue a un creyente de uno que no lo es. La fe es lo que traza, es lo que corta, lo que diferencia a una persona que cree de una persona que no cree. Y ahorita vamos a entrar en lo que es creer, ¿ya? Entonces, algo que nos separa, es algo que nos hace diferentes al resto. Que tenemos fe puesta en Dios, puesta en su Hijo Salvador y guiados por el Espíritu Santo, que traza esa diferencia, ¿ya? Tristemente, muchas personas, cuando se habla de la fe, entienden que la fe solamente es creer en Dios. Encasillan el término fe y dicen, ¿tienes fe? Claro, porque fe es creer. Y yo creo en Dios. Y mucha gente tiene tristemente el término de la fe encasillada en ese marco. ¿Cuál? Simplemente es creer en Dios. Hasta el que no se congrega, hasta el que no ayuna, no obedece los mandatos de Dios, dice, yo creo en Dios. Yo tengo fe. El católico también dice tener fe, y etcétera, etcétera. Veríamos muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque hemos encasillado la definición de fe en simplemente creer en Dios. Pero no es así. Cuando en realidad la fe es más que solamente creer en Dios. La fe es confiar en Dios, la fe es depender de Dios, la fe es someterse a Dios, la fe es creer en Dios, la fe es amar a Dios, la fe es ser obedientes a Dios, y la fe también es cumplir la voluntad de Dios. Cuando entendemos esta definición completa, cambia totalmente. Y eso es lo que nos diferencia de las demás personas. Por ejemplo, cuando alguien te va a decir, tú le acercas y dices, ¿crees en Dios? Claro, yo tengo fe. ¿Y te congregas? No, no me congrego. ¿Y cumples la gran comisión? Tampoco. Pero yo cada mañana me oro en mi casa o estoy pidiendo y siempre Dios tengo en mi corazón. Porque para ellos han encasillado la fe en ¿qué? En creer en Dios. Y tú tienes que cambiar eso. Tú tienes que ver la fe en la definición completa que no solamente nosotros damos, sino que la Biblia está dando. Porque la Biblia da una definición completa de lo que es fe. Por eso te decía al principio, la fe es lo que diferencia, es lo que marca, es lo que traza una línea entre una persona que cree en Dios y una persona que no. Entonces, ¿qué es fe? Una vez más repito, la fe no solamente es creer en Dios, sino que la fe es confiar en Dios, depender de Dios, someterse a Dios, creer en Dios, amar a Dios, ser obediente a Dios, cumplir la voluntad de Dios. Todo eso implica tener fe. No es solamente el hecho de creo en Dios, lo tengo en mi corazón, siempre estoy meditando las cosas del Señor, no. Si tú dices tener fe, la fe bíblica, no la fe que tú quieres tener, la fe que nos va a diferenciar es la fe bíblica, no la fe que yo quiero tener, no como yo quiero servir a Dios, no como yo quiero ver a Dios, sino como Él quiere que yo lo vea, como Él quiere ser conocido. Y la Biblia me dice que la fe en Dios, ¿qué es? No solamente creer, porque de creer hasta los demonios creen y tiemblan. Pero lo que me diferencia de una fe bíblica a una fe que no es bíblica, ¿qué es? Es que yo me someto a Dios,
que yo dependo de Dios, que yo confío en Dios, que yo amo a Dios, que yo creo a Dios y que quiero ser obediente a ese Dios. Y que no solo, y a través de mi obediencia, quiero cumplir su voluntad de Dios. Entonces, no me digas que todos tenemos fe, por el simple hecho de decir, creo en Dios. No. La fe implica mucho más. No encasillemos la fe solamente en creer, sino que también es obediencia, dependencia, confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Son distintas definiciones que la Biblia está arrojando en cada pasaje de la misma, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo algo diferente. ¿Ya? Entonces, sé que hay personas que van a ver el video o van a compartir. Entonces, a veces cuando somos principiantes y todavía no estamos aprendiendo mucho y dices, creo en Dios y como que con eso te calma. Ah, bueno, entonces, ¿te oras? Sí, me ora. Entonces, sigue orando. Dios te va a tocar tu corazón. No, tú tienes que enseñarle desde ya. Sí, está bien. Fe es creer, pero ¿sabías que la definición no se queda ahí? Porque fe es esto. Y la persona tiene que entender que fe no solamente es creer, sino conlleva mucho más allá. La fe bíblica, ojo, no la fe que te pintan otras denominaciones, o la fe que tú quieres tener, que tú quieres, o el estándar de fe que tú te trazas en tu vida. No, tú tienes fe, pero la fe que Cristo quiere, la fe que Dios quiere que tengas así. Y todo eso implica tener. Así que cuando alguien te diga fe, pregúntale, muy bien, ¿crees en Dios? Qué bien, pero ¿confías en Dios? ¿Dependes de Dios? Es más, ¿le obedeces a Dios? ¿Te sometes a Dios? ¿Anhelas cumplir su voluntad? Y ahí las cosas cambian. ¿No es cierto? Esa es la diferencia entre lo que nos diferencia. La fe bíblica, la fe cristocéntrica, la fe que viene de Dios, es así, es abismal. Tiene una definición completa, perfecta, cabal. ¿En quién? En Dios. Muy bien, entonces ahí estamos viendo la diferencia. Porque ¿qué estamos hablando? El apologeta tiene que defender la fe cristiana. Estamos viendo eso. Entonces, ¿qué es fe cristiana? Partamos desde esa primicia, ¿no? Ahora, el asunto es de dónde proviene la fe, o de dónde proviene su fe. ¿De dónde proviene su fe? Porque yo sé que cuando hemos hablado de lo que es evangelismo, lo que hemos hablado de lo que es la gran comisión, hemos hablado de lo que es la secta de Dios Madre, muchos han impulsado a decir, yo tengo que ir a hablar, yo tengo que decir, yo tengo que compartir. Y es verdad, tenemos que hacerlo. Pero va a llegar momentos en el cual te vas a topar con personas que te van a decir, no, yo creo en Dios, no es necesario. O te van a decir, mira, yo siempre tengo a Dios en mi corazón, siempre oro. Y tienes que entender, no siempre el hecho porque ellos digan Dios o creo en Dios, bueno, tiene fe, me salto a otro. No, tú tienes que entender, tienes que tener una comunicación con esa persona para entender cómo está entendiendo él o ella la fe en Dios. Cómo está entendiendo a Dios y cómo está conociendo a ese Dios que él o ella dice tener. Muy bien, por eso es importante, ¿qué cosa? La fe cristiana. Y ahorita vamos a entrar en materia a eso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es de dónde proviene su fe. ¿De dónde proviene su fe? Ahora, aquí hay solamente dos salidas. La primera es que esa fe que muchos tienen viene por experiencias. ¿Como cuáles? Como sanidades, como bendiciones, como encuentros. Y mucha gente a veces que está en muchas iglesias, en las iglesias donde tal vez se habla un poco más de humanismo, más centrado en el hombre y no tanto en Dios, y te llaman y te quieren captar con sanidades, con bendiciones, y yo creo que tú lo sabes, ¿no? Las telemaratones, por ejemplo, cuando te dicen, ven, pacta con Dios, que hoy tú tendrás libertad económica, que si tu hijo está enfermo, hoy sanará de cáncer, y la gente quiere eso. Porque dime tú como padre o madre, que tuviéramos un hijo enfermo, una hija enferma, ¿quién no quisiera que su hijo se sane? Y si alguien te dice, ven a la campaña, que Dios va a obrar, que el Espíritu Santo va a descender y va a haber un avivamiento, y mucha gente cayó en eso. Y mucha gente con la que yo mismo he hablado dice, yo soy creyente, ¿cuántos años? 10 años, 15 años. ¿Y cómo te convertiste? Es que yo fui a una campaña y vi cómo Dios me sanó y empecé a temblar y empecé a sentir a Dios en mi corazón. Y desde ahí tengo fe en Dios y me oro y me oro y me oro y Dios siempre me ha sanado. Y vas a tener ese tipo de experiencias, creyentes, hombres y mujeres, que te van a contar experiencias de cómo obtuvieron su fe, de dónde proviene su fe. Por eso te decía, a veces ocurre por experiencias. El primer punto es por experiencias. Bendiciones.
cosas materiales, sanidades. Y todo eso se centra en qué cosa? En que esa fe te va a llevar al humanismo. Esa fe te va a llevar a ti mismo, a pensar en ti y no en Dios. Cuando nos convertimos, y hay jóvenes, tristemente, hermanos, jóvenes, que las iglesias les llaman con videos, con campañas, con retiros, y están 30, 15 o 2 horas simplemente alabando, con música, con adoración, con danzas, y eso para ellos ya es, Dios ha estado en mi corazón, Dios ha hablado a mi corazón, a través de esta música Dios me ha tocado, y es como que dicen, estoy irradiando de fe. Y muchos jóvenes te van a decir así, fue a un retiro, fue a un encuentro, el pastor empezó a cantar, empezó a alabar, y yo empecé a conocer a Dios, ¿no? Y muchos jóvenes, ustedes mismos lo van a comprobar, muchos jóvenes que inician su fe de una manera musical, animadora, con reunión de jóvenes, con salidas, muchos de ellos se van a abocar ¿en qué? En el servicio de la iglesia, ¿en qué? En la música. Van a empezar a tocar teclado, van a empezar a tocar la batería, etcétera, etcétera. Pero cuando tú tienes un encuentro con ellos y les preguntas acerca de doctrina, acerca de la Biblia, y te van a decir, todavía no tienen un conocimiento vasto en eso. ¿Por qué? Porque más se están ocupando en qué cosa? En tocar, en ensayar, en practicar. Y una vez me acerqué a uno de estos jóvenes que estaba evangelizando en la calle, y yo mismo le hablaba y le decía, está bien que ames la música, está bien que tú quieras servir en eso, pero primordialmente es que tú tienes que tener un discipulado, un conocimiento de la palabra. Porque yo me di cuenta en ese joven que su fe provenía de eso, de la música, que él amaba la música y decía, con esto le voy a adorar a Dios. No, Dios no quiere que le adores con la música, Dios quiere que le adores con tu vida, sirviéndole y estudiando su palabra. Por eso les decía, de dónde proviene la fe es muy importante, muy importante. Si tu fe viene de alguna bendición que tú las... Ahora alguien puede decir, pero hermano, están mal las bendiciones. Está mal que un día yo pida a Dios, no sé, que le sane a mi hijo y lo haga. Eso está mal. No, amén si Dios hizo eso. Si lo hizo en tu vida, gloria sea a Él. Si te bendijo con algún bien material y si te sanó a ti o viste una sanidad, está bien. Dios también sana, Dios también bendice, pero lo primordial que es, el punto aquí es de dónde proviene tu fe. ¿De dónde está proveniendo tu fe en Dios? Si es por alguna de las ya mencionadas características, posiblemente es una fe hundida, sumergida en emociones, en sentimientos que más adelante van a perecer. Y ahorita vamos a entrar bíblicamente a entender eso. ¿Ya? Repito una vez más. Si tu fe proviene de experiencias, esas experiencias te van a llevar al humanismo. Te van a llevar a centrarse en ti mismo, como persona, como humano, pensando que Dios quiere siempre lo mejor para ti, lo excelente para ti, que Dios te va a llenar en todo y en todo, en todos. Entonces, siempre te va a llevar a esa fe, a Dios, hacia ti. Y lo correcto sería la opción 2, la opción 1 era experiencias. Recordemos que estamos respondiendo la pregunta, ¿de dónde proviene tu fe? La fe tiene que proveer por la palabra, tiene que regirse por la palabra de Dios, por la Biblia. Porque cuando nuestra fe ha sido cimentada, ha tenido su inicio por la palabra de Dios, esta fe ya no te lleva al humanismo, esta fe te lleva a Dios. Mientras, a ver, vamos a buscar ahí, no sé quién, un hermano debe estar ahí con Biblia, por favor, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Yo creo que ese texto es fulminante para entender cómo es la procedencia de la fe, cómo tiene que ver una fe bíblica. Y entendamos que la mayoría con las gentes que nos vamos a ir topando, te van a decir, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe. Sí, pero ¿qué tipo de fe tienes? ¿De dónde proviene tu fe? ¿Y a dónde te está apuntando esa fe? Porque la fe que viene por experiencias, por bendiciones, por sanidades, por prosperidad, te va a apuntar a ti mismo y te va a llevar a ti mismo. Pero la fe que viene de la Biblia te va a llevar a Dios y te va a apuntar a Dios. Y esa es la correcta manera en que una persona tiene que tener fe bíblica cristocéntricamente. No sé si alguien lo tiene, Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Me gustaría que participemos. Amén. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Amén. Pablo en el contexto está hablando acerca de salir a evangelizar, de llevar el evangelio a otros lugares. Y claramente a veces en el contexto está citando también a Isaías. Y en este verso 17, como que nos da el resultado de cómo debería proceder nuestra fe. Dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe que te acerca a Cristo, la fe que te acerca a Dios, la fe que Dios quiere que tú cultives dentro de ti, para que no te lleve a ti mismo, para que no te lleve a girar tu mundo en torno a ti, sino que te va a llevar a girar tu mundo en torno a Cristo. Y te va a cambiar la perspectiva, porque la fe bíblica te cambia. Y es importante por eso, por decir al principio, la fe es lo que separa, lo que divide a una persona que cree y no cree, porque no solamente es creer, porque esa fe cambia totalmente tu perspectiva, tu mundo cambia, tu manera de ver el mundo cambia. ¿Por qué? Porque ya ves a Cristo. Esa es una fe bíblica, eso es lo que nos separa, lo que nos divide. Por eso la fe tiene amplia definición en todo lo que viene y nos muestra la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿la fe de dónde debería de provenir? De un texto, ¿no es cierto? A veces cuando le preguntas, cuéntame, por ejemplo, yo le decía a alguien, ¿no? A ver, cuéntame, ¿cómo te convertiste? ¿Cómo te convertiste al Señor? Y te van a contar experiencias, te van a contar, mira, que un día estábamos ahí hablando y vi una sanidad, vi una campaña, etcétera, etcétera. Pero hay veces, hay personas que no, que deberían decir lo siguiente, ¿cómo te convertiste? Mira, yo un día estaba en la iglesia, después de estar mucho tiempo, y una vez el pastor habló, y lo que habló tocó mi corazón, y nunca me olvidé de ese texto. Por ejemplo, mi persona, ¿cómo me convertí? Cuando mi pastor, para ese entonces, estoy explicando Romanos 5, cuando nos habla ahí de que antes éramos enemigos, y aún siendo enemigos, Dios se ofreció a sí mismo. Y cuando entendí eso, la palabra quebrantó, y ahí se cumple la palabra de Hebreos 4, cuando dice la palabra quebranta, traspasa el corazón duro, y es verdad, porque ninguna película, por más buena que sea, ninguna canción, por más buena que sea, ningún himno, por más bueno que sea, o ninguna experiencia o testimonio, por más bueno que sea, puede quebrantar el corazón y puede transformar la vida. Lo único que puede hacer eso es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Por eso cuando te pregunten a ti o tú preguntes a otro, tú tienes que esperar la respuesta, y tú dar la respuesta. Cuando yo me convertí fue por este texto, fue porque esta palabra tocó mi corazón. Y yo creo en tu vida, como es en la mía, que yo tengo textos en mi corazón que nunca me olvido, porque de esos textos es el cual Dios tocó mi corazón y cambió mi vida. Yo había escuchado mucho tiempo testimonios, había visto a mi madre tantos años ir a la iglesia, pero eso nunca me impactó. Veía hermanos ancianos ir constantemente a la iglesia, pero eso nunca me impactó, nunca cambió mi vida. Escuchaba testimonios, escuchaba también gente cómo se había convertido, y sí, tenían buenos testimonios, pero eso no convierte, eso no quebranta el corazón. Lo que quebranta el corazón es la palabra de Dios. Por lo tanto, mi fe provino de la palabra. Al oír la palabra, a creer la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que resaltar. El asunto de dónde proviene. Es momento de examinarnos. Yo sé que en esta reunión de apologética, en este estudio de apologética, muchos van a querer salir, hacer algo, y está bien, pero antes, como alguien diría, ahí para tu coche. Antes de salir, antes de hablar a otros, examínate a ti mismo, como decía Pablo en Corintios, en 2 Corintios, si estás en la fe, si estás creyendo como Dios quiere que creas, si estás caminando como Dios quiere que camines, y si tu fe proviene de Él o solamente de experiencias. Muy bien. Entonces ahí entendamos eso. ¿De dónde está proveyendo nuestra fe? ¿Tiene que venir de dónde? De las Escrituras. Ahora, entonces nuestra fe cristiana se cimienta en la palabra de Dios. Eso es muy importante. Que nuestra fe cristiana se va a cimentar en la palabra de Dios, en los 66 libros, en la inspiración de Dios que nos dejó a nosotros para que nosotros podamos caminar según las normas que la Biblia, que su palabra nos manda. Por eso es muy importante decir tener fe. Porque alguien diga, tengo fe, y lees tu Biblia, no, tengo fe, y caminas bajo los regímenes de la Biblia, no, entonces tú no tienes fe.
Tú dices tener fe o tú tienes una fe a tu manera, a tu estilo, una fe que tú has creado a ti mismo. Porque la fe cristiana se rige, se cimienta, obedece ¿qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Tú no puedes decir tener fe, amar a Dios, creer en Dios y no cumplir su palabra. Cristo mismo lo dijo. ¿Por qué me dicen Señor? Y no obedecéis mis mandamientos. En pocas palabras, parafraseando un poco, Cristo diría, ¿qué es eso de llamarme Señor? ¿Qué es eso de decirme Señor, Señor? Si no obedece mis mandamientos. Espero que me estés captando la idea. Por eso la fe cristiana tiene amplia definición y tiene un simiente claro, que es la palabra de Dios. Cuando entiendes esto, tú tienes una fe madura. Verás una fe más fuerte en ti cuando tu fe sea cimentada más y más en la palabra. Y eso es muy importante, porque cuando uno se convierte, rápidamente no tiene una fe madura, ¿no es cierto? Hemos aprendido un texto tal vez que tocó nuestro corazón, pero nos falta tanto por aprender y ahí es donde Dios nos da la ayuda, nos da el Espíritu Santo y que ya mora en el creyente y nos hace caminar hacia su santidad, hacia su perfección, formándonos día a día a la imagen de su Hijo Jesucristo. No nos deja solos. No nos deja abandonados, nos guía, nos lleva de la mano para que tengamos una fe madura y creciente. Algo que quiero aclarar también es que el propósito de Dios es ese, que nosotros seamos cada día conformados a la imagen de Dios Jesucristo, que tengamos una fe madura, una fe firme, una fe cimentada en Cristo, en su palabra y en su verdad. Ahora, ¿por qué es importante tener una fe firme? Porque para cumplir la gran comisión, para cumplir lo que es la apología o la defensa de la fe, tienes que tener una fe firme. Tienes que hacerlo. Tienes que tener una fe firme porque a la medida que vayas madurando en tu fe, mayormente vas a comprender los mandamientos que Dios te ha dado y las buenas obras que Dios ha determinado para que tú y yo andemos en ellas. ¿Me estás dejando entender? La fe es algo que se cultiva, es algo que crece y está en ti hacerlo crecer. Está en ti hacerlo madurar. Está en ti hacerlo fuerte en Cristo. No te quedes con la primera experiencia que viviste y con eso estés 1000 años, 50 años, 20 años y no hayas aprendido muchas cosas, ¿no? Ahí el que está cometiendo un error eres tú. ¿Por qué? Porque tienes a Dios, tienes el Espíritu Santo y tienes tu Biblia. Si tú no estás creciendo es por tu culpa, es por tu negligencia, es por tu pereza. Y esa es la verdad. Porque un creyente que entiende lo que Dios quiere va a querer cumplir su voluntad siempre. Y Dios quiere eso. Dios no quiere que nos quedemos como bebés espirituales por 20 años, por 30 años. Dios quiere que crezcamos a la adolescencia, a la juventud, a la madurez de ser un creyente firme. ¿Para qué? Para que enseñemos a otros y podamos, y otros vean el ejemplo en nosotros. ¿Cuál? Que se puede madurar. Que necesitamos crecer. Y el crecimiento y la fortaleza en la fe trae frutos, trae obras. ¿Ya? En este caso, para la apología, para la proclamación o para la gran comisión, necesitamos tener una fe fuerte. ¿Cómo se hace esto? Si la fe viene por la palabra, ¿qué es lo que va a cimentar nuestra fe? ¿Qué es lo que va a hacer crecer nuestra fe? Es obvio, por la palabra. Cuando personas dicen, es que Dios aumenta mi fe y están orando ahí, ¿no? 1 hora, 2 horas, hoy voy a ayunar. ¿Por qué voy a ayunar? Porque Dios haga que mi fe crezca. Yo quiero ser un hombre y una mujer más ferviente de Dios, más amadora de Dios. Dios, dame una fe grande. Esa oración no tiene sentido. ¿Sabes por qué? Porque si tú quieres tener una fe grande, si tú quieres tener una fe madura, fuerte, Dios te dirá, pero lee, pero estudia, porque si tu fe proviene de la palabra, ¿quién es lo que le va a hacer crecer más? Pues la palabra. ¿Por qué? Porque ella da testimonio de Dios. A veces pensamos en Dios como un ser mágico que nos va a tocar con una varita. Varita, ¿y quieres tener fe? Toma fe, unos 50% más. No. Dios ya nos proveyó, ya te proveyó a ti, ya me proveyó a mí, cómo aumentar, cómo hacer crecer, cómo fundamentar, cómo madurar en nuestra vida espiritual. Y es a través de su palabra. No hay más, no hay menos. Y es lo único que necesitamos. Muy bien. Entonces, al empezar a servir, lo que uno puede dar, cuando uno entiende esto, es que cuando uno entiende que la fe es lo más importante, que la fe cristiana es lo más importante para avanzar
no quedarse, es que va a empezar a servir mucho mejor. Va a empezar a servir no esperando lo mejor de Dios, sino dando lo mejor de ti a Dios. A veces tener una fe es así. Cuando uno tiene una fe inmadura, pequeña o todavía ahí, enana, como alguien diría, siempre está pidiendo de Dios cosas. Dios, dame lo mejor, Dios, dame esto, Dios, ayúdame en esto, Dios, bendíceme en esto, pero cuando tiene una fe madura es al revés. No, Dios, tú ya me lo diste lo mejor, me diste a tu hijo y me lo diste en sacrificio vivo y santo y agradable. Por lo tanto, ahora, diría el creyente maduro, ahora yo te daré lo mejor. ¿Ve cómo cambia? ¿Ve cómo es importante tener una fe madura y la madurez espiritual? Porque una fe madura ya no espera lo mejor de Dios. Uno que tiene una fe madura da lo mejor de él a Dios. Ese es tener una fe madura. Y eso es lo que Dios quiere. Empezar a servir mejor. ¿No es cierto? Entonces ahí encontramos mucha diferencia. Por eso les decía, la fe es lo que distingue, es lo que separa de una persona que es creyente y no. Cuando digo una persona que no es creyente, estoy hablando de una persona que no cree, o que no cumple, o que no confía, y que no se somete. Porque fe no solamente es creer, sino implica todo lo que ya hemos visto anteriormente. La fe cristiana consiste en oír la palabra, hacer la palabra, vivir la palabra y aplicar la palabra. Ahora, eso es muy importante, porque si queremos tener una fe madura, una fe cristiana, fundamentada, cosa que podamos cumplir con principio, con verdad, la gran comisión, lo que es la apología, lo que es la defensa, lo que es enseñar a otros, yo tengo que entender una cosa. Tengo que tener una fe cimentada en la palabra, y no solamente en oírla, no solamente en entenderla, sino en aplicarla, en practicarla y en vivirla, en obrar. Y eso es lo que a veces perdemos, hermanos. Estamos saturándonos de estudios, de conocimiento, y con lo mucho que has adquirido no estás haciendo nada. Y una fe madura va a querer hacer eso. Una fe que crece, que madura, va a querer no solamente oír, va a querer llevarlo a la práctica, va a querer hacerlo. Si la semana pasada hablamos de la gran comisión y muchas personas decían, wow, sí, tenemos que cumplir. Y cuando cerrábamos la gran comisión, viéndolo desde el Génesis, muchas personas decían, no lo habían visto así. Dios está confiando en nosotros, está confiando en ti y en mí. No porque seamos los mejores, sino porque Él está en nosotros y Él es el que nos impulsa, nos da la fuerza para cumplirlo. Y es triste cómo ver que hermanos creyentes, hombres y mujeres, siervos y siervas, siguen sentados en un templo, no haciendo algo y no entendiendo que Dios está con ellos hasta el fin del mundo, que tienen el Espíritu Santo, que tienen la Biblia, que tienen la oportunidad y el tiempo para hacer. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué tipo de fe tú crees que tienes cuando te quedas sentado? Cuando recibes y no lo practicas, y no lo llevas, y no lo vives. ¿Qué tipo de fe tú tienes? Ah, qué bien, estoy aquí 5 horas sentada escuchando al pastor y aprendo esto, me anoto, tengo 20,000 cuadernos que he llenado, tengo 5,000 fotocopias de este estudio, y lo práctico, y el proclamar, y el enseñar. ¿En qué momento lo vas a hacer? Ahí tienes que examinarte, pues. ¿Qué tipo de fe estoy teniendo? Porque la Biblia me manda a tener la fe en oír la palabra, sí, pero también consiste en hacer la palabra, en cumplir la palabra y en vivir la palabra. Cuando digo vivir la palabra es que tú te desvives por hablar la palabra, por llevar a otros la palabra. Y ahí tú estás mostrando una cosa clara. Tienes una fe madura, estás cimentado en una fe verdadera, que no solamente oye, sino que también hace. Es la diferencia, hermanos. Mucha diferencia. No encasillamos la palabra fe, creo, confío, oro, me congrego. No. Es vivir la palabra, es hacer la palabra, es practicar la palabra también. Así que es momento de que nos examinemos. Por eso este estudio de apología y el estudio que hemos hecho de la gran comisión tiene que impulsarte, hermanos. Tiene que impulsarte a que hacer, a obrar. No solamente recabes información, sino también empieza a obrar, a hacer
y a vivir la palabra de Dios. Entonces, eso es lo importante. Es una fe madura, concreta, que va a cimentarse. Ahora alguien puede preguntar, hermano, pero ¿es importante tener una fe así? Claro que sí. Yo sé que tú también lo sabes, que es importante tener una fe así. Así que vamos a un ejemplo que Cristo mismo dio, ¿ya? Vamos a Mateo. A ver, ¿alguien me ayuda ahí? Mateo capítulo 7, y quiero que escuchemos esta analogía que Jesús da. Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. ¿Algún hermano o hermana que está ahí con su Biblia? Por favor, puede ayudarme con Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 24 al 27. Y quiero que escuchemos atentamente lo que dice. ¿Alguien lo tiene? Ya les he pescado. A ver, Mateo 7, 24 al 27. Muy bien, hermano. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amén. Sabemos muy bien que los versos que nuestro hermano acaba de leer tienen una hilación que viene desde el Sermón del Monte, desde el capítulo 5. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 nos están hablando de lo que Jesús habló en el Sermón del Monte, en ese monte. Y en ese monte Cristo habló muchas cosas, cosas que realmente nutren, cosas que podemos resaltar, y algunas de ellas serían como las bienaventuranzas, las nueve bienaventuranzas. Él nos dijo en ese sermón, vosotros tenéis que ser la luz y la sal del mundo. Nadie prende una luz y le coloca en el Talmud. No, la luz se pone para que todos lo vean. Así sois ustedes. Ustedes sois la luz del mundo. Dime si eso no es doctrina. Dime si eso no es enseñanza. Claro que es enseñanza. Él también dijo la oración modelo. Padre nuestro que estás en el cielo. Cómo la oración se centra en Dios y no en el hombre. Danos hoy el pan de cada día. Cristo enseñó muchas cosas en el Sermón del Monte. El amor hacia los enemigos. El tener cuidado con el afán y la ansiedad. Y cerraría ese tema diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Cristo nos estaba dando la manera de vivir, la manera en aplicar su palabra. Y él estaba instituyendo, ¿qué cosa ahí? Enseñanza, doctrina. ¿No es cierto? También nos enseñó más allá acerca de la salvación, los dos caminos. Porque entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué está enseñando ahí? Doctrina. Y cuando Cristo empieza a hablar todo eso, te invito a que leas todo el Sermón del Monte, capítulo 5 hasta el capítulo 7. Me encanta cómo Cristo cierra, y mira cómo va a empatar esto con lo que estamos hablando de cimentar nuestra fe. Dice ahí, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué palabras? Las bienaventuranzas, ser la luz del mundo, ser la sal del mundo, tener una manera, modelo de orar, el amor hacia los enemigos, en entrar por la puerta angosta y caminar el camino estrecho, el cuidarse de los falsos maestros que vienen disfrazados de lobos, disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, porque ningún árbol malo da buenos frutos. Estos son árboles malos y sus frutos son malos. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Está enseñando doctrina, está enseñando ahí mucha doctrina para aprender. Y dice ahí, cualquiera pues que me oye, y aquí va a colocar dos ejemplos, porque estos dos hombres van a oír la palabra. Mira lo que dice con atención. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿a la diferencia cuál es? Hacer. Le compararé, la comparación, a un hombre, subraya eso, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. 26. Pero cualquiera que me oye, también oyó la palabra, y no las hace,
la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. La comparación, la importancia de estar cimentados en Cristo, en la fe cristiana, que se cimienta en ¿qué? En la palabra de Dios. El texto está diciendo ahí, le comparé con un hombre que edificó su casa. Y esa es la manera en que debemos ver nuestra fe, nuestra vida cristiana. Tiene que estar cimentada no en nosotros, no en nuestras experiencias, no en lo que tenemos, no en lo que no tenemos, sino en Cristo, en su poder, en su fortaleza, en su fidelidad. Cuando nuestra fe no está cimentada en eso, van a venir tribulaciones, van a venir tormentas, van a venir aflicciones y nos van a llevar. Ahí el por qué muchos creyentes que están 5 años, 6 años en la iglesia están sirviendo, pero mucha gente dice, mira, aquel hermano yo le veía, cantaba en la iglesia, 5 años cantaba allí, ahora ¿dónde está? En el mundo. Pero a eso predicaba la palabra. Yo me topé con un hombre así en el trabajo. Él estaba más de 7 años en la iglesia, en el ministerio de alabanza. Y hoy lo veo en el mundo. 20 años que se ha alejado del Señor. ¿Por qué? Porque el punto es de dónde proviene su fe. ¿Dónde está cimentada? ¿Dónde está fundamentada tu fe? Si está en ti, si está en la música, si está en adorar, si está en tener muchos seguidores, vas a caer. Te vas a alejar, te vas a apartar, porque tu fe nunca ha estado cimentada en la roca, y la roca es Cristo. Profesaban tener fe, oraban, ayunaban, diezmaban, ofrendaban, sí. Creían que estaban en Cristo, pero nunca lo han estado. Han edificado, y esa arena significa cosas humanistas, bendición, milagro, prosperidad. Es lindo alabar a Dios cuando tenemos buenos momentos, cuando pasamos un buen momento, salud, económico, familiar, estamos bien, adoramos a Dios, pero cuando vienen las cosas malas, ahí se nota dónde está fundamentada tu fe. Y en este caso también va a ser igual para ti. Porque si hoy, no te estoy diciendo yo, desde acá, ni te lo va a decir cualquier pastor, la Biblia te está mandando a ti y a mí, a que seamos siervos, sumisos a Él. ¿Y un siervo cumple la voluntad de Dios, sí o no? Claro que sí. Y Él te está mandando, a ver, pon en prioridad mi palabra, pon en prioridad el mandamiento que te di, sea tu nombre cual sea que estés mirando la pantalla el día. Dios te está diciendo que tu prioridad, que tu propósito por el cual Él te salvó a ti, es para que seas proclamador de su palabra. Pero cuando te llega ese tipo de palabras, ese tipo de mandamientos, tú te pones a pensar, pero el tiempo, pero las ganas, pero el clima, pero el pasaje, pero es muy lejos, pero los hijos, ¿dónde estás cimentando tu fe? ¿Estás dejando que los vientos te soplen? Porque uno que va a decir, tengo una comisión, pero trabajo de tal hora a tal hora, no importa. Aunque a mediodía voy a escaparme, aunque en la tarde llego aquí y empieza a salir. Uno que está en Cristo no espera oportunidades, las crea. No espera que tenga tiempos libres, Él crea su tiempo libre y empieza a salir y a obrar por el Señor. El que les habla, hermano, ni siquiera tenía entendimiento en lo que es computadoras, en lo que son programas. Empecé así. Empezaba a hacer mis prédicas en los cuadernos. De un tiempo me compré una laptop y empecé a hacerlo digitalmente. Me costaba mucho aprender. Pero uno que tiene esa pasión, ese fervor y entiende la gran comisión, lo va a hacer. No va a buscar excusas, no hay más excusas. El texto está diciendo, cualquiera que me oye, cumplir la gran comisión, y no las hace, ¿a qué estás comparando? ¿A qué le está comparando Jesús? ¿En cuál estás tú? ¿Cuál de estos dos hombres eres? ¿El prudente o el insensato? Está bien, escuchamos la palabra, entendemos el mandamiento, pero ¿lo haces? ¿Pero lo estás haciendo? Esa es la pregunta. Si lo estás haciendo, amén, gloria sea a Dios.
Sigue hacia adelante, que Dios te siga llenando de fuerzas y dando la valentía. Pero si no lo estás haciendo, es el momento de que empieces a hacerlo. Porque Dios nos llamó a proclamar la verdad. A no solamente ser oidores, sino también hacedores. Y uno que tiene una fe cristiana, certera, segura, no mira los obstáculos. No mira lo que se viene más adelante. No mira las dificultades que va a encontrar. Él avanza a paso firme. No porque confía en él mismo, sino porque confía en Dios que va delante de él como poderoso gigante. Esa es la fortaleza de la Gran Comisión. Y lo veíamos en la Gran Comisión. La fortaleza, el motor que te impulsa a cumplir la Gran Comisión es que Cristo va contigo todos los días. No es en nuestras fuerzas, en las fuerzas de Él. ¿Por qué? Porque estoy cimentado en lo que es Cristo, en su palabra, y la entiendo y la quiero hacer. ¿Te dan de cuenta que es abismal simplemente decir, sí, tengo fe, y decir, tengo fe, obedezco, cumplo, me someto, confío, amo, creo, persevero? ¡Wow! Es una marca distintiva, abismal, que cierra todo eso. Entonces, ¿es importante o no es importante? Claro que sí. Porque si yo te hablo hoy día de apología, te hablo ayer o antes de ayer, o las otras reuniones pasadas de la Gran Comisión, de la Dios Madre, y tú no estás cimentado, vas a decir, interesante, che, interesante de la Dios Madre, y va a pasar una secta Dios Madre y todo se te va a olvidar. O vas a tener la oportunidad en el minibús, en el autobús, en el trabajo, que alguien te diga, ¿y qué opinas de esto de lo que está pasando? Por ejemplo, acá en Bolivia no está lloviendo. Y alguien te diga, ¿qué pasa con esto que está lloviendo? Y en la Biblia está, y mucha gente dice eso, ¿sí o no? En la Biblia está escrito siempre. ¿Y tú? Ah, sí, sí está escrito. Y no empiezas ahí. Dios te está mostrando, es la oportunidad. Proclama, evangeliza. Pero como tú no estás preparado, como tú no estás entregado a cumplir la Gran Comisión, vas a perder. Se te va a ir esa oportunidad. ¿Estás entendiendo? Entonces es importante oír las palabras, pero lo más importante es hacerla. Y esa es la diferencia del que oye simplemente y el que no hace, y el que oye y hace. ¿Ya? Entonces es muy importante para cumplir lo que es apología, y vamos a estudiar esto un poquito más adelante. Es muy importante. Quería cimentarte en esto, en lo que es la fe cristiana, en lo que es realmente la fe que proviene, que nace de las Escrituras, que se cimienta y se fortalece constantemente en las Escrituras, y no ve lo que nosotros pasamos, sino lo que la Biblia quiere que reflejar, quiere mostrar. ¿Ya? Entonces, yo te animo a que hagas esto, porque más adelante vamos a ver todo eso. ¿Ya? Entonces, yo quería cimentarte en todo eso. Entonces, la conclusión sería, si una persona se hace llamar cristiana, tiene que reconocer que solo cree en Cristo, perdón, que no solo cree en Cristo, sino que también vive a Cristo. ¿Ya? Si una persona dice tener fe cristiana, se hace llamar creyente, cristiano, cristiana, tiene que reconocer que no solamente cree en Cristo, sino que vive a Cristo. Y el vivir es obrar, es hacer, es mostrar lo que hemos recibido por gracia. ¿Ya? Entonces, ahí entendemos. ¿Ya? Entonces, volvemos a la definición. ¿Qué hemos dicho que es definición? La apología es la rama del cristianismo que trata con la defensa y el establecimiento ¿de qué? De la fe cristiana. Y hemos entendido que es fe cristiana. Proviene de la palabra, se cimienta en la palabra, vive la palabra, cumple la palabra. Muy bien. A eso es lo que entendemos o tenemos que defender como apologistas cristianos, la fe cristiana. ¿Ya? Cuando hablamos de defensa, ahora sí, ¿eh? Cuando hablamos de defensa nos referimos a que el creyente puede y debe defender su fe y el evangelio que él recibió y debe compartir a otros. Vamos a Judas capítulo 1. Judas capítulo 1, ahora sí alguien voy a pedir que pueda leer también. Judas capítulo 1, aunque tiene un solo capítulo, pero vamos al verso 3. Judas 1:3. Si alguien lo tiene, puede dar lectura. Judas 1:3. Judas 3, verso 3. ¿Alguien? Amén. Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros
a que luchéis enérgicamente por la fe que se ha dado a los santos. Amén. Cuando hablamos de defensa de la fe, nos referimos a que el creyente puede y debe defender su fe, tal como nos dice el Judas en este caso, en su verso 3 nos dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y en el contexto de Judas nos habla acerca de los falsos maestros, de las falsas doctrinas y de las falsas y malas enseñanzas que estaban pervirtiendo no solamente a los creyentes de esa época, sino a los que estaban alrededor. Y eso es lo importante. Las enseñanzas, falsas enseñanzas, están manipulando mentes. Y estamos viendo el mismo tiempo de Judas, y tal vez peor, porque en este tiempo hay muchas falsas enseñanzas que provenientes de falsos maestros que se han levantado, como diría el apóstol Pedro, con doctrinas de herejías, doctrinas de demonios, que enseñan muchas barbaridades. Y Judas está animando al pueblo y dice, está bien, somos salvos, y a ustedes les llamo, les exhorto, les animo, les pido, o nuestra versión diría, les animo, les pido también, que contiendan, que hagan una defensa de la fe, que ha sido una vez entregada a ustedes los santos. Y es lo que tenemos que hacer, es la tarea de la apología, defender la fe, defender la verdad bíblica, la doctrina bíblica de una que no lo es. Por eso es importante dónde estamos cimentada nuestra fe. Porque cuando alguien te va a decir, a ver, por ejemplo, esta secta de Dios Madre, te va a decir, mira, hay una Dios Madre, o un testigo de Jehová se acerca a tu casa y tristemente a muchos creyentes que están inmaduramente en la fe, o tienen una fe por emociones, por sentimentalismo, alguien toca su puerta, los testigos, y muy buenos días, muy buenas tardes, somos del salón de los testigos de Jehová. Y la persona ahí, evangélica, entre comillas, dice, yo también creo en Dios, qué bien. Y empiezan a conversar, y al final, muy bien, yo voy a orar también por ustedes. Y así se arma la comunicación. A ver, pero ¿realmente ese es tu hermano en la fe? No. Por eso es muy importante la preparación y entender en quién está fundamentada nuestra fe cristiana. Porque la apología defiende la fe cristiana, y la fe cristiana proviene de las escrituras, de la doctrina, de las enseñanzas que arroja la Biblia. Cuando un testigo se acerca y te va a decir, buenas tardes, somos del salón de los testigos de Jehová, y te va a empezar a enseñar su doctrina, tú dices, tú no tienes fe en Dios, tú no eres creyente, porque la fe se cimenta en las escrituras y tú estás manejando la escritura en mentira, en incorrección y en calumnia. Estás torciendo las escrituras. Y ahí es donde presentamos defensa de la fe. No en base a nuestras experiencias, sino en base a las escrituras, porque mi fe proviene de ella. Aquí Judas está diciendo, defiendan la fe ardientemente, por la fe que ha sido una vez dada a ustedes los santos. Entregada a nosotros para defenderla y también para proclamarla. Veíamos en el estudio anterior que la fe se nos ha entregado a nosotros también para proclamar. Pero ahora estamos viendo también que es para defender contra los falsos, contra las falsas enseñanzas, ¿no? Entonces ahí es muy importante entender eso, en la defensa de la fe. Cuando hablamos de establecimiento también, porque decíamos que es defensa y establecimiento de la fe cristiana, al decir establecimiento nos referimos a dejar por sentado, asegurado y confirmado la fe y la doctrina de Cristo que el creyente recibió por gracia. Es muy importante eso, porque como veíamos en el punto anterior de lo que es fe cristiana, bíblicamente, de dónde proviene, eso no es importante estar cimentado en Cristo. Claro que lo es. Como dice el apóstol Pablo, si no, espero que no sean como niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Porque está bien ser niños, empezar en la vida cristiana está bien, pero lo malo es quedarse ahí y trae consecuencias. Creer cualquier enseñanza, por ejemplo. Adoptar cualquier enseñanza también. Por eso la Biblia y Dios nos está mandando a que nuestra fe le añadamos conocimiento. Mucho conocimiento. ¿De qué? De la palabra de Dios. Ya, entonces ahí estamos entendiendo que el estar establecido, está bien, voy a presentar defensa, pero para presentar defensa,
yo tengo que estar cimentado, establecido, y nadie me tiene que mover ni a la izquierda ni a la derecha. No es que yo voy a decir, a ver, ¿tú crees que solamente hay que adorar a Jehová? Sí, a ver, yo quiero escucharte y te vas a remover. No. Por ejemplo, muchos evangélicos se han pasado al lado católico, ¿sí o no? Yo creo que lo has visto en las noticias. Pastor evangélico de tal iglesia, de tal denominación, estuvo 20 años y él mismo dice, ahora he vuelto a la iglesia madre. Y todavía en su predicación les dice a los demás, hermanos separados, volvamos a la iglesia madre. Yo he entendido la verdad. No, 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 no. Un creyente nacido de nuevo está firme, está establecido en la palabra. A mí no me vas a engañar con lo que tu iglesia tiene más años, con tu doctrina, aunque esta pueda ser envolvente, no me vas a engañar. ¿Por qué? Porque soy un creyente que está cimentado, enraizado en lo que es la palabra. Muy bien, entonces no me vas a asombrar tú con tu doctrina. Más al contrario, vas a encontrar, cuando vas a venir con falsas enseñanzas, te vas a chocar con una fe, con un muro inquebrantable, y es la fe que he edificado en mi conocimiento, en mis principios bíblicos. Por ejemplo, tenemos claro que Jesús se encarnó, que Cristo es Dios, eso nadie lo puede quitar. Cuando alguien te diga, sí, Jesús era un buen maestro, se enseñó buenas verdades, era un hombre muy sabio, sí, pero no es Dios, no. Tú no me vas a engañar, tú no me vas a querer mover de lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Cristo es Dios, que Cristo es Dios. ¿Te das de cuenta que es importante estar establecido en la palabra? ¿Por qué? Porque la apologética, ¿qué hace? Defiende, pero a la misma vez establece, cosa que el que te está escuchando vea en ti firmeza, no vea en ti duda. Eso es importante, hermanos. Para presentar la apología, el que te está escuchando o los que te están escuchando en ti, ¿qué tienen que ver? Firmeza, establecimiento. No es que estés dudando, no es que digas, la Biblia a veces presenta a Jesús como hombre, pero parece Dios también. No. Él es Dios, 100% Dios y 100% hombre. En la Biblia nos muestra claramente lo que es la Trinidad. Cuando un unicitario venga y te diga, pero a ver, esta parte, ¿cómo entiendes? No. A ver, tú no me puedes cambiar lo que la Biblia ha mostrado. Más al contrario, el apologética, ¿qué hace? Enseña en lo que él está establecido bíblicamente. Por eso es importante la preparación, el estar establecido en la fe y en la doctrina que Dios ha confirmado a nosotros a través de la salvación, a través de este tiempo también de la santificación, donde el creyente, mujer y hombre, se ha preparado. Por eso es que es importante la preparación. Es mucho, la preparación hace mucho, hermanos. En cualquier ámbito cristiano, la preparación es clave, es fundamental en el servicio en el templo, en ser cabeza en el hogar, en cómo preparar a nuestros hijos, en la crianza, en las finanzas, en el trabajo. La preparación cristiana, el estudio de la Biblia hace mucho, hermanos. Hace diferencia entre un cristiano que es niño y un cristiano que ya es maduro. Y esperemos, en tu caso, si estás más de 2, 3 años en el camino de la fe, ya seas un creyente maduro, experto y hacedor de la palabra. ¿Ya? Así que el establecimiento es clave. Si hoy, hermano, tú dirás, pero algunas cosas me falta ser establecido, me falta un poco cimentar, yo te animo a que empieces a leer, escudriñar la Biblia, a tu manera, en tu cuarto solo. Es algo que yo también hice. Yo llegué al camino de la fe con muchas dudas, con muchas preguntas, con temas que ni siquiera había entendido. El que les habla no entendía ni lo que era el arrebatamiento de la iglesia. Yo no conocía arrebatamientos, por palabras sí, pero por evento, por panorama, por contexto, yo no entendía lo que era arrebatamiento. Pero cuando me empiezo a crecer en mi vida cristiana, me empiezo a preparar, empiezo a estudiar, empiezo a aprender, porque yo quería cimentar mi fe, yo quería enraizar mi fe en lo que es Cristo, en las doctrinas que Cristo muestra a través de las Escrituras. Cuando entiendo, el primer tema que entendí fue arrebatamiento. Dije, wow, este es un tema que yo tengo que anunciarlo. Capaz hay gente afuera, como yo, creyentes o no, que no saben este tema. Porque el arrebatamiento es la esperanza bendita que Dios dio al creyente, de que seríamos llevados antes de los 7 años de la tribulación. ¿Te das de cuenta? Estar establecido es claro, porque hay gente también que te va a atacar eso.
No, que la iglesia pasará el rapto, que haremos todo esto, que pasaremos, que tenemos que subir, que tenemos que luchar contra el anticristo, etcétera, etcétera, etcétera. No, y tú tienes que decir, no. La Biblia establece esta doctrina, la cimienta, la enraiza, porque es lo que la Biblia apunta, porque es lo que la Biblia declara, y no hay debate en eso. Te das de cuenta, estar establecido firme en la doctrina que has aprendido, porque la doctrina está, hermanos. La doctrina está, y está en la Biblia. Está clara, está verdaderamente reflejada ahí. Aquí el punto es que tú te adentres a las doctrinas, que tú escarbes texto por texto, que tú cimientes lo que has creído. Ahí está el punto. No es que Dios te va a dar un sueño y te va a revelar o te va a hacer ver visiones. No, tú tienes la Biblia, enciérrate en tu cuarto, como yo lo hice. Así, había noches, hermanos, que me pasaba estudiando la Biblia, porque yo quería cimentar mi fe, no en lo que escuchaba, no en lo que yo quería hacer, o que yo pensaba que iba a hacer. Yo quería cimentar mi fe en Cristo y en su palabra, cosa que su verdad toque mi corazón y la confianza que yo encuentre en ella afirme mi vida en Cristo. Y gracias a Dios que fue así. Espero que estés entendiendo la importancia de establecer tu fe en las bases y fundamentos de sola escritura. Sola escritura. ¿Ya? Muy bien. La apología cristiana es algo que cada creyente verdadero debería involucrarse. Así sea un poco. Las escrituras nos mandan a eso, y si esta doctrina o enseñanza está en las escrituras, por ende Dios es quien las manda, y Dios quiere que constantemente presentemos una defensa, confirmación, establecimiento y proclamación del evangelio, de su evangelio que nos dio a nosotros, como dije la semana anterior, para que podamos ser esos vasos de honra que llevemos el tesoro de la predicación de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, ahí. Vamos a ver esta parte también. Características de un apologeta creyente. Características de un apologeta creyente. Número 1. Vamos a ver 3 características importantes o principios que debe tener un apologeta cristiano. Número 1. Ser un creyente nacido de nuevo. Y es porque cimentábamos lo que es la fe cristiana. Porque no puedes tú presentar apología o proclamar el evangelio si tú no eres un creyente nacido de nuevo. Pero hermano, hay gente que proclama ahí en las calles, con sus parlantes, con su show, y está proclamando el evangelio. Sí, pero ¿ese es el evangelio? No, 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 ese no es el evangelio. Ese es el evangelio que ellos están creando. Mas ese no es el evangelio que Dios quiere que proclamemos. Por eso es muy importante. Si voy a proclamar el evangelio, si voy a defender el evangelio, yo tengo que haber nacido de nuevo y entender el evangelio. El evangelio que está plasmado en la Biblia. El evangelio cómodo, el evangelio que llama, el evangelio que atrae. No, 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 no. El evangelio que Dios mandó. ¿Cuál? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz todos los días, vaya muriendo todos los días y sígame. Porque cualquiera que empieza, que quita la mano del arado, no es digno para ser mi discípulo. Ese tipo de evangelio debemos predicar. Que Dios hace un llamamiento, claro que sí, pero Él coloca las condiciones también. Porque es su evangelio, porque es su salvación, porque es su reino, porque es su mundo, porque es su creación, porque todo lo que hay acá le pertenece a Él y Él es soberano. Y no debemos sacar del contexto la verdad que Él quiere que sea proclamada. Por eso, para presentar el evangelio verdadero, cristocéntrico, el que Dios quiere que se presente al mundo, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, ser creyentes nacidos de nuevo. Haber nacido de nuevo. Haber tenido una experiencia con Cristo y entender y ser cimentados en la doctrina bíblica. Número 2, tener firmeza y seguridad de lo recibido por iluminación. Veíamos ahí también lo que es por las escrituras, ¿no? Lo que hemos aprendido, lo que la Biblia nos refleja constantemente. Número 3, ser guiados por el Espíritu Santo. Y estos 3 principios son claves. Ser un creyente nacido de nuevo, tener firmeza y seguridad de lo recibido por iluminación, tener estudio de la palabra, obviamente, y ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, esto es muy importante,
Porque si bien somos nacidos de nuevo, somos creyentes, salvos por gracia, hemos recibido el perdón de pecados, tenemos conocimiento de la palabra, pero nunca, nunca debemos dejar de lado al mejor de los maestros, al que nos enseñó y al que nos guía, que es el Espíritu Santo. Nunca lo hagas. Puedes tener estudios, puedes tener las doctrinas claras, sí, pero si obvias al Espíritu Santo, estamos cometiendo un error tremendo. Por eso, cuando salgas a proclamar el Evangelio, cuando hagas alguna actividad, alguna obra por proclamar el Evangelio, tienes que entender algo. Que tienes que tú ser guiado por el Espíritu Santo. Que Él tiene que hablar, que tiene que colocarte las palabras en tu boca para que tú puedas enseñar. Y no sé si a veces te ha pasado. A veces estamos, no sé, en un estudio o compartiendo a una persona en el minibús, en un lugar, y a veces esas personas te hacen preguntas y tú empiezas a responder y te acuerdas los textos y te acuerdas el panorama, el trasfondo y dices, no, esto es así, la Biblia dice que es así. Y cuando acabas de hablar con esa persona, tú te pones a pensar, ¿y de dónde aprendí todo eso? Incluso tú te vas a asombrar de cómo hablaste con esa persona o esas personas. Y es porque el Espíritu Santo nos guía constantemente a hablar a las personas. Tenemos que entender eso. Estos tres principios son claves. Ser guiado por el Espíritu Santo, tener firmeza en las doctrinas y ser un creyente nacido de nuevo. La guía del Espíritu Santo es algo clave y fundamental. Porque si no es Él, hermanos, nuestra boca, el poder, está en la palabra, sí, pero el Espíritu Santo, como diría el Efesios 6, utiliza la palabra para quebrantar al creyente, perdón, a la persona que escucha el Evangelio. Entonces, no está el poder en nuestra boca. Solamente somos portadores del mensaje. Y el Espíritu Santo toma la palabra que ha salido de tu boca y la aplica. Y hace que esa palabra penetre en el corazón del hombre y el hombre empieza a creer. Entonces hay que entender eso siempre. Soy un creyente. Simplemente soy un siervo y una sierva que anuncia, que lleva la palabra de la verdad, pero el Espíritu Santo y Dios hacen la obra. Muy bien, entonces es muy importante entender eso. El apologeta también tiene que entender eso. Ahora, es importante también esto de ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, cuando te va a tocar defender la fe, muchos lo van a llevar al ámbito carnal. Y esto quiero que me pongas atención. Si alguien aquí, hombre, varón, mujer, ya ha tenido conversaciones de apologética o de debates con alguien, ahora lo conocemos como debate, ¿no? Ha debatido con alguien, con un testigo, con un mormón, y a veces ha ganado el debate. O a veces ha dicho, no, mañana voy a volver. Y tienes que entender algo. Porque si vamos a hacer apología, vamos a defender la fe, esto tiene que moverte a lo espiritual, más no a lo carnal. Mucho ojo con eso. Si tú eres un buen defensor de la palabra, tienes las doctrinas claras, dentro nacido de nuevo, tienes que entender algo. Que cuando vas a defender la fe o cuando vas a establecer la fe, te va a llevar a un crecimiento, a una edificación espiritual. Pero si pasa lo siguiente, si yo voy a discutir con alguien, voy a debatir con un testigo de Jehová, y ahí le digo, esto es así, pero no entiendes esto, el contexto, el trasfondo, y esa persona ni cree, pero también he ganado el argumento. Pero ahí tú tienes que entender, ¿te ha edificado o te ha movido a lo carnal? Y hay que tener mucho cuidado, porque muchos apologistas tienen buena doctrina, son cristianos, sí, pero el debate más está llevando a lo carnal y no a lo espiritual. Mucho cuidado. Cuando alguien diga, soy apologeta de la fe y empieza a debatir, a discutir, a decir esto y esto y esto, muy bien, puedes ganar el debate, pero ha movido, ha edificado, te ha edificado espiritualmente y tú te autoanalizas. No, esto, aunque está bien, he proclamado la verdad, pero no me ha edificado. ¿Por qué? Porque simplemente ha sido debates carnales, más no espirituales. Por eso lo importante que es ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando alguien contiende y contiende y contiende, no es necesario que tú le machaques, le sigas insistiendo con la palabra. Muy bien, no va a entender. Y sé que esto no me va a edificar ni a mí ni a ti. Y solamente va a edificar, nuestra carne se va a gozar porque vas a causar ira, yo te voy a debatir y tú yo voy a causar ira en ti. No, estamos yendo hacia lo carnal. Por eso, hermanos, es muy importante ser guiados por el Espíritu Santo.
Tristemente, muchos jóvenes, cuando aprenden Biblia, leen algún libro y se creen ya sabedores de la palabra, van. Por ejemplo, aquí en mi país hay un lugar que le llaman la Plaza de los Debates. Los que me están escuchando acá deben saber. Y ahí la gente se para, y hay debates de política, de lo cultural, y hay debate también de lo que es el ámbito cristiano. Y ahí están supuestos pastores, hermanos, y debatiendo, y al final hay insultos ya. Que no vas a entender, que tú eres un hijo del diablo, que tú eres un ignorante. Yo pregunto, ¿esas cositas está siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Está apuntando a lo espiritual o está apuntando a lo carnal? Por eso, hermanos, el tercer punto es muy importante, ser guiado por el Espíritu Santo. Muy bien, eres un creyente. Muy bien, tienes firmeza en las doctrinas, tienes seguridad, estás establecido en las doctrinas bíblicas. Bien, pero ahí tú tienes que autoexaminarte. Si la apología que estás presentando, si el debate que estás teniendo con esa persona de una denominación o cualquier otra persona está edificando tu espíritu o está alimentando tu carne. Yo a veces voy a esos lugares y veo ahí personas, entre comillas cristianas, porque ellos dicen ser cristianos, y les veo ahí noche tras noche, ahí debatiendo, diciendo, no, que la salvación se pierde, que no se pierde, que el arrebatamiento, que la marca de la bestia, y sí, y tienen buenos argumentos, y algunos sí son bíblicos, pero yo me doy de cuenta y, no, esto no edifica al espíritu, más al contrario, está alimentando mi carne. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Por eso les decía, para hacer una apologética, primeramente tienes que estar enraizado, cimentado en lo que es la fe cristiana. Y ahorita el texto que vamos a entrar va a aclarar todo eso, ¿ya? Vamos a 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Repito una vez más, ya, por los que no se han anotado. Las tres características de una apologeta es ser un creyente nacido de nuevo, tener firmeza y seguridad de lo recibido por iluminación y ser guiados por el Espíritu Santo, ¿ya? Ahora sí, vamos al texto. 1 Pedro capítulo 3, verso 15. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. 1 Pedro 3, 15. Si alguien lo tiene, puede dar lectura. Amén. Amén. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo en que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Me encanta este texto porque es el más significativo hablando de lo que es apología, porque no solamente nos habla de la defensa de la fe, sino también nos da características de cómo hacerlo. Por ejemplo, mira, al principio nos dice, sino santificad a Cristo como Señor en sus corazones. Santificad a Cristo como su Señor, como el que han recibido. ¿En dónde? En sus corazones. ¿De qué nos está hablando esto? De una santidad diaria en comunión con Dios. Por ejemplo, si tú eres un creyente y te van a hacer ser apologeta, vas a querer defender y vas a estar mirando constantemente ahí de la ventana, ¿a qué hora vienen los testigos? A las 11 saben pasar, les voy a esperar. Y ahí listo con tus argumentos, con tu Biblia. Para hacer una apologeta, el principio es que tú tienes que estar santificado o en comunión día a día con Dios. ¿En dónde? En nuestros corazones. Porque así vamos a presentar una apología bíblica, con principios bíblicos y que va a edificar al Espíritu. Y ahí es donde puede obrar el Espíritu Santo. Porque cuando tú solamente tienes debates carnales, el Espíritu Santo ni va a estar ahí porque solamente es meramente carnal. Y no vas a convertir a nadie, porque estás debatiendo carnalmente y estás apuntando a lo carnal. Mas cuando apuntas a lo espiritual, el Espíritu Santo puede obrar. Ese es un debate, una apología cristiana. Aquí dice el texto. Sino santificad a Cristo como Señor en sus corazones. Comunión íntima. Una relación constante con Dios. Ahí parte la apología. Y ahí también parte la proclamación. Porque recordemos que tenemos el mandato. Proclamación y defensa. ¿Dónde parte? En el corazón.
¿Cómo se hace eso? Teniendo una comunión constante con Dios. Mientras que mi comunión constante con Dios crece, mi santidad con Él también va a ir creciendo. Y voy a entender cómo presentar apología y cumplir la gran comisión con principios bíblicos, apuntando lo que es lo espiritual o lo espiritual y separando lo carnal. Diría también el apóstol Pedro, siempre preparados. Ahí vemos, ¿no? Una preparación ante un mandamiento. Siempre preparados para presentar una defensa. Entonces, ¿qué es importante la preparación? Muy bien, número 1, ¿qué hemos dicho? Comunión con Dios. Por eso te decía el primer punto, ¿cuál era? Ser un cristiano creyente nacido de nuevo. Porque un creyente nacido de nuevo tiene comunión con Dios, anhela comunión con Dios, anhela santificación con Dios día a día después de aquel día que ha recibido la salvación por gracia. Anhela comunión y va a estar en comunión constante con Dios. Y a eso le vamos a añadir, ¿qué cosa? Preparación. Preparación. Entonces, Dios nos da un mandamiento, sí, pero también nos va a dar la preparación. Cumplo el mandamiento de la manera en que me preparo para ese mandamiento. Muy bien. Es como que una madre le puede decir a su hijo, a ver, hijo, hoy limpias toda la casa. Limpia toda la casa y cuando vuelva yo quiero verla limpia. Muy bien. ¿Y el niño qué va a hacer? Tiene que prepararse, preparar los materiales, la escoba, el saco de basura, tiene que preparar las bolsas para meter la basura. Hay una preparación y cumple el mandamiento, cumple la ordenanza. ¿No es cierto? No se puede cumplir la ordenanza si no hay preparación, si no hay las herramientas. Entonces, Dios nos da la preparación y nos da las herramientas útiles. ¡Wow! ¿Qué Dios tan benevolente tenemos? Que no es que nos dice, haz y sabrás cómo hacer. No, haz, pero toma los principios, toma las herramientas y toma la preparación. Prepárate. O sea, Dios es tan benevolente, tan misericordioso, tan bueno, que a la vez que nos da un mandamiento, nos da el cómo hacerlo y la preparación. Siempre preparados para presentar una defensa. Y la preparación, como sabemos, se hace a través de la palabra de Dios. Tito 2, 3:16, ¿no? Toda palabra es útil para enseñar, para dirigir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la preparación, ¿de dónde proviene? De la palabra de Dios. No es que yo voy a decir, Señor, hazme ser proclamador, hazme ir a llevar el evangelio a las calles y voy a estar horas y horas orando. Está bien, orar, pero a la misma vez prepárate. No solamente es orar y orar, Dios, hazme salir, dame un corazón que salga, dame un corazón que testifique de ti. Y la preparación. Tienes que prepararte. Lo más importante es la preparación. Está bien orar, pero también leer la Biblia. Es más, deberías leer más tu Biblia, mucho más tu Biblia. Y prepararte para los mandamientos que Dios te da. Tanto la proclamación, como en este caso la defensa de la fe. ¿Ya? Para presentar una defensa a todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Ahora, es importante entender esto. ¿Sabes por qué? Porque un creyente que tiene una comunión con Dios va a reflejar esa comunión con Dios día a día. Por ejemplo, si yo tengo una comunión constante con Dios, en mi oración, en mi vida práctica, y en mi manera de vivir mi fe, yo lo voy a mostrar al mundo, yo lo voy a mostrar a los que me rodean. Por eso es importante la comunión, por eso es importante la santificación entre Dios y tú como creyente. Día a día, constantemente. Por ejemplo, el mandamiento de orar sin cesar. Dime tú cómo cumplimos ese mandamiento. Orar sin cesar. ¿Qué está diciendo ahí el texto? No dejen de orar, no dejen de orar. En todo momento oren, oren y oren. Y alguien dice, pero a ver, yo trabajo de 8 horas y ¿cómo voy a orar? ¿Cómo puedo cumplir ese mandamiento? No, es que ese mandamiento se está hablando más se está entrelazando en la comunión. La oración no solamente es arrodillarse en un lugar oscuro, es constantemente estar hablando a Dios, estés en el minibús, estés en tu trabajo, tú puedes estar hablando con Dios, teniendo comunión con Dios constantemente. No esperes a llegar a tu casa y decir, ahora voy a orar, es mi tiempo de oración. Tú deberías estar en comunión con Dios todos los días, a cada minuto, a cada hora, los 365 días del año. O sea, no esperes a que voy a orar, entonces tengo un horario en la noche que llego y oro. Está bien, pero la oración va más allá. Es una comunicación con Dios. Tú tienes que estar en comunión constante con Dios.
Y a eso se refiere, orar sin cesar. Tengan comunión con Dios constantemente. Y aquí Pedro está hablando lo mismo, ¿no? Santificad a Cristo en sus corazones, como su Señor. Porque cuando yo voy a tener comunión con Dios, voy a también reflejar eso al mundo. Y tú dime, a ver, si alguien no me va a decir, alguien que me conozca, que me conoce a mí, por ejemplo, o alguien que te ha conocido a ti. Supongamos que, vamos a tomar mi ejemplo, supongamos que, bueno, no supongamos, ¿no? Yo era una persona que tal vez era muy adicta a lo que es el fútbol. Y los que me conocen saben muy bien eso. Yo era un apasionado por el deporte. Los domingos estaba en las canchas jugando, me desvivía por eso, me preparaba para eso. Pero cuando me convierto hay gente que me dice, y Fernando, ¿por qué ya no juegas? ¿Y por qué ya no vas? ¿Por qué ya no vienes? Te llamamos para que vengas y no vienes. ¿Y ahí qué tengo que responder? No es que cambié. Ya el fútbol no es que lo odio, sino que ya no es mi prioridad. Porque me estaba dando cuenta que eso que tenía por pasión desgastaba mi vida, desgastaba mi juventud, desgastaba mis esfuerzos. No, ahora los desgasto mi vida en Cristo, vivo para Cristo y trabajo para Cristo. Y me preparo para él. Y alguien, ¿crees que tú no te vas a preguntar, ¿y qué tipo de fe es esta? ¿Cómo cambiaste? Y Pedro está diciendo así. O sea, santifiquen a Cristo en sus corazones. A la vez que sean en comunión y sean santos en Cristo, en sus vidas interiores, lo van a reflejar en el exterior. Cosa que los que les vean van a decir, a ver, no sé, Juan, José, María, que yo te conocía y no eras así. ¿Qué cambió en ti? ¿De cómo cambiaste tanto? Ajá, ahora sí te voy a presentar. Esto es lo que me pasó. Tengo fe. Conocí a Cristo. Ah, entonces hay que estar preparados. Para todo aquel que me demande razón de la esperanza. Incluso los enemigos. Incluso hay gente que no nos llevaba ilusión antes de ser creyentes. Hay gente, incluso hermanos, en el entorno familiar donde no nos llevábamos. No queríamos ni ver a nuestro hermano, no sé, a nuestros sobrinos, a nuestros primos lejanos. Y no, con esto no me llevo. Espero que hoy, siendo creyentes, eso no haya. Porque si hay, estamos equivocados. ¿Ya? Pero antes, tal vez en la vida pasada, decir, no, a este no le quiero ver, a este no le quiero hablar. Teníamos un rencor. Y esa persona te dice, mira, yo ahora te veo cambiado. Me hablas, eres una persona más sensible, más amorosa, más cariñosa. Y veo que Dios ha cambiado tu vida. Y es verdad, Dios cambia las vidas para bien. Entonces, la defensa es eso, la apología. Dos cosas, defensa y también establecimiento. ¿En quién he creído? ¿Quién me ha cambiado? ¿Por qué creo? ¿A quién sigo? Todo eso es apología. No es solamente defender, no es solamente ir testigos, mormones, sabadistas, venga, no. Es establecer nuestra fe. Lo que hemos creído, quiénes somos y a quién le servimos. Cosa que nuestro testimonio impacte a los demás. ¿Ya? Eso también será apología. Por eso decía al principio, la apología es algo que uno lo hace de una manera directa o de una manera indirecta. ¿Por qué? Porque apología es defensa y establecimiento de la fe cristiana. ¿Ya? Yo sé que alguna vez tú has hecho apología, directa o indirectamente. ¿Ya? Ahí también nos llama que demandemos razón de la esperanza que hay en nosotros, lo que nos diferencia, la esperanza, el amor, la fe que Cristo ha derramado en nuestras vidas y que nosotros tenemos que derramar hacia los demás. Y dime, ¿quién no se va a asombrar? No creo, hermano, no creo que si tú me dices que alguien no te ha dicho, pero has cambiado, wow, estamos mal, hermano. Yo creo que te autoexamines, porque todo creyente ha tenido un cambio radical. Incluso el esposo, la esposa o los parientes te han de decir, ¿qué pasó contigo? Cambiaste, ya no eres así, antes eras así, ahora eres así, has cambiado esto. Y sí, cambié, porque hay una esperanza en mí, porque hay un creer en mí, un amor en mí, que me inundó y me hizo sentirme. Y estás presentando, ¿qué cosa? Una defensa de la fe. ¿Y cómo proviene eso? Porque vivo una vida santa, en comunión con Dios, y todo lo que vivo en mi interior, lo reflejo en mi exterior. Muy bien. Ahí también vemos, la tercera parte diría, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Una vez más, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Ahí nos da el carácter, ¿no? Ahí nos está mostrando el carácter
de un creyente. Ahí nos está mostrando el carácter de cómo se debe presentar la defensa y el establecimiento de la fe. ¿Ya? Entonces nos está diciendo ahí, mansedumbre y reverencia. Y eso también lo que va a cimentar todo lo que va a llevar a lo espiritual. ¿Ya? Entonces ahí entendemos lo importante que es tener estos tres aspectos. Creyente nacido de nuevo, comunión con Dios, preparación, estar firme en las doctrinas y también el carácter, que más adelante vamos a abordar largamente, ¿ya? Solamente esta es una pequeña introducción. Ahora, ¿por qué es importante lo que dice Pedro aquí? Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, porque como les decía al principio, se puede llevar a lo carnal, y ahí es donde tú tienes que autoexaminar. Por ejemplo, hay estos debates de pastores evangélicos que constantemente están retando a cuando se hizo famoso este señor Luis Toro, católico, y también Rafael Díaz, si no me equivoco. Y este Luis Toro decía, a ver, hago este anuncio públicamente, cualquier evangélico, hermanos separados que vengan y que me ganen un debate con la Biblia, yo me convierto a su lado. Y si no, ustedes se convierten, se vuelven a la madre iglesia, ¿no? Entonces le amaba y los pastores, ¿y qué hemos visto ahí? Muchos pastores, entre comillas, se han sucumbido. ¿Por qué digo entre comillas? Porque incluso había pastores de diferentes denominaciones, como adventistas, como testigos, evangélicos también pentecostales, que han sucumbido ante los argumentos de este hombre, ¿sí o no? Tú puedes verlos en YouTube muchas veces, y a muchos les hace callar. ¿Qué está pasando? Número uno, hay que preguntarse si son creyentes nacidos. Número dos, hay que ver que si están establecidos en la doctrina, bien cimentada en la palabra. Y número tres, hay que entender que si han sido guiados por el Espíritu Santo. No es decir, ahora yo soy pastor, tengo 10 años de preparación, ahora voy a ir a debatir y le voy a ganar. No, te está moviendo lo carnal, mas no lo espiritual. Hermanos, tal vez esto de la apología hay que entenderlo de la siguiente manera. No es tanto ir a los conflictos. Si vienen a una persona, alguna persona familiar X, con una doctrina equivocada o sin doctrina, meramente no creyente, tú ahí puedes presentar defensa de la fe. No es que tú vayas a buscar conflicto, eso no es espiritual, eso es carnal. Tú tienes que estar ahí preparado, como dice el apóstol, preparado simplemente, para que cuando venga personas con diferentes doctrinas, cuando te topes con personas que no crean en Dios o que creen en un Dios distinto, ahí tú puedas presentar defensa de la fe. Muy importante es eso. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Esto de la apología hay que manejarlo con pinzas, como alguien diría, ¿no? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si hace crecer, si edifica y si cambia. ¿Por qué? Porque la apología, básicamente, no se trata en ganar el debate. La apología bíblica se trata de ganar el corazón. No se trata de ganar el debate. Muy bien, tú eres unitario, yo soy trinitario. Debatamos. Y te gané. No, puedes haber ganado el debate, pero esa persona no. La apología básica, la defensa del evangelio cristocéntrico, no se trata en ganar el debate. Se trata de ganar el alma a la persona. Muy bien, entonces ahí es muy importante entender eso. No te vayas a lo carnal, no te vayas a alimentar tu carne. Y cuando tú veas eso, ya que la persona te está rebatiendo y sientas que tu carne está ganando, puede pasarte, hermano, porque tú puedes empezar con buenas intenciones. Muy bien, hemos aprendido que el carácter, el Espíritu Santo, y tú puedes ir con buenas intenciones, pero a veces la persona con la que estás hablando, o las personas con las que estás hablando, pueden ya querer sacar lo espiritual y querer llevarlo a lo carnal. Y ahí tú tienes que ponerte un alto. Por eso es importante la madurez y decir, sabes que creo que no nos vamos a entender. Y pasar de esta línea a la siguiente que ustedes quieren llevarme, va a alimentar la carne, más no lo espiritual. Y lo que yo tengo que hacer es edificar lo espiritual. No les edifico a ustedes y tampoco me edifico a mí. Por lo tanto, veo que aquí no vamos a entendernos, no van a comprender, yo me alejo porque el Espíritu Santo me está diciendo eso. Y la carne, ¿qué te va a decir? Quédate, pelea, dile esto, dile lo otro. Por eso tienen mucho cuidado. Ser un apologista implica ser guiado por el Espíritu Santo. No solamente al defender, incluso al establecer tu fe. Ten también mucho cuidado. Por eso te digo,
nunca pierdas de principio esto. Tú tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, ahí entendemos lo siguiente. ¿Ya? A ver, ahí vamos a ver un poquito más de lo que vamos a ver la próxima semana. Yo empezaría, solamente sobre la introducción, hermano, ¿no? La próxima semana vamos a estar viendo algunas falsas doctrinas, algunas falsas enseñanzas, y vamos a entrar, también vamos a entrar a algunos textos también concernientes a esto, ¿ya? Yo sé que el tiempo hasta ahorita se nos ha acabado, el tiempo también ha ido avanzando muy rápido, me gustaría haber entrado a algunos temitas más, pero lo vamos a dejar para la siguiente semana, ¿ya? Entonces, con esto yo quiero cerrar esto, ¿ya? Vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 13, verso 5. Primera carta de Corintios, capítulo 13, perdón, segunda carta de Corintios, capítulo 13. Segunda Corintios, capítulo 13, verso 5. Dice la palabra del Señor así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesús Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Esto es un texto exhortativo que nos tiene que llamar fuertemente la atención. En el inicio de este estudio veíamos que es tener una fe cristiana cristocéntrica, bíblica y fundamentada en Cristo y en su palabra. Entonces, aquí hay que preguntarse: si tengo un mandato, si tengo un Dios, un Señor, un Kyrios al que obedezco, al que amo y al que quiero servir, ¿dónde está cimentada mi fe? Porque el texto dice: ¿acaso no os conocéis vosotros mismos? ¿Acaso no sabéis que Cristo está en vosotros? Pues es importante, hermanos, entender cómo estás viviendo tu fe. Porque si yo te dijera, mira, hermanos, mañana a las, no sé, vamos a poner una hora, a las 6 de la tarde, todos saldremos a predicar. Todos saldremos a predicar. Tú el que estás sentado ahí, tienes que salir. ¿Ves en tu hora que ya son las 6? Prepárate, ve, anuncia. ¿A dónde? A la casa, si no hay un parque en tu zona, ve a la plaza más cercana, no sé, al lugar donde se reúne mucha gente, al vecino de al lado. ¿Lo vas a cumplir o vas a esperar a, no, es que mañana tengo algo que hacer? Y a veces somos así, creyentes que colocamos excusas. Constantemente estamos colocando excusas. Y este texto nos está llamando a autoexaminarnos, no para decirnos que no tenemos a Cristo, sino para recordarnos que tenemos a Cristo. No es que el texto nos está diciendo, o no tienen a Cristo, no. La pregunta es que nos está afirmando: ¿acaso no sabéis que Cristo está en vosotros? ¿No os conocéis vosotros mismos? Examínense ustedes mismos si están en la fe cristocéntrica, en la fe verdadera, en la fe que se cimienta en Cristo, en su palabra. Porque si su fe está cimentada en eso, van a cumplir con alegría, con gozo, sirviendo al Señor todos los días constantemente. Así que hermanos, hermanas, es momento de empezar a entender eso. Que si tenemos la fe y entender que Cristo está en nosotros. Este es un llamado para todos. La apología, hermanos, es algo que debíamos involucrarnos todos. Y es triste ver, hermanos, que no estamos cumpliendo este mandato. Yo veo católicos, incluso de esta secta Dios Madre, testigos que sí están preparados para hacer apología de sus doctrinas. Pero cristianos evangélicos, con 5, 6, 7, 8 años, aún siguen consumiendo leche espiritual. Y eso es triste, porque si sigues consumiendo leche espiritual, palabras suaves, palabras que te endulcen, nunca vas a entender los propósitos de Dios para tu vida y nunca las vas a cumplir. Vas a ser un cristiano que está ahí sometido en solamente la dulzura a tus oídos. Y no vas a poder llegar a cumplir los mandamientos que Dios manda. Para eso, ¿qué se necesita? Preparación. Así que es importante entender eso. Hermanos, es momento de la preparación. Yo te pregunto a ti, y pregúntate tú también, ¿qué te hace falta? Si eres un creyente nacido de nuevo,
Si no es una persona que ha nacido de nuevo, que ha entendido, que ha conocido a Cristo, que ha recibido perdón de pecados, dime, ¿qué te falta para que empieces a cumplir la gran comisión? Para que empieces a defender, tanto establecer como hacer una apología de la fe. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta, hermano? ¿Tienes tu Biblia en la mano? Tienes al Espíritu Santo. Y tienes a Dios que está contigo todos los días de tu vida. ¿Qué te hace falta? ¿Qué esperas? Empecemos a cumplir la gran comisión. Y si alguien acá, al escuchar o al entender qué es una fe cristiana, se ha autoexaminado y ha entendido que posiblemente no tenga una fe cimentada en Cristo, yo te animo a que conozcas al Señor de la Biblia. No al Dios de las experiencias, no al Dios de los milagros, no al Dios de las bendiciones, al Dios de la Biblia. Y cuando le conozcas a Él, tu vida va a cambiar. No solamente vas a pronunciar que tienes fe, sino vas a vivir tu fe constantemente. Y no vas a esperar lo mejor de Dios. Tú vas a empezar a dar lo mejor de ti a Dios. Muy bien, yo les animo a que estudien, a que se preparen, porque tenemos un mundo, personas que necesitan del Evangelio, que tú y yo estamos portando. Empecemos a pensar y a meditar en nuestro propósito y en el por qué estamos en esta tierra, en el por qué Dios nos salvó, y en el por qué tú estás en ese lugar y yo estoy acá. Empecemos a obrar hasta el fin de nuestras vidas. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios me los guarde y siempre los bendiga. Hoy vamos a quedar hasta acá porque el tiempo se nos ha ido. Solamente hemos podido avanzar un poco la introducción. La próxima semana estamos entrando a un poquito más de lo que es apología básica. De mi parte ha sido un placer poder estar con ustedes. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por estar acá y los invitamos también el siguiente sábado y podamos estar también en este tiempo de comunión aprendiendo la palabra de Dios. Muy bien. No sé si alguien quiere decir algo, agradecimientos, tal vez algún comentario. Si no, vamos a finalizar todo esto. Hermosa, hermosa la palabra, hermano. Maravilla, la verdad. Como el Señor va obrando, ¿no? Así que bueno, hermano, nos tenemos que preparar, tenemos que estar ya preparándonos, digamos, porque ya, bueno, el Señor quiere que trabajemos, ¿no? En su viña. No sé si alguien más quiere decir algo. Amén, hermano. Bendiciones. Amén, hermano Marcos. Hola, hermanito. Amén, hermano. Sí, quería comentar algo así rapidito. Me pareció muy hermoso, ¿no? No solamente predicar la palabra, sino, bueno, disculpen que entré un poquito tarde, estaba haciendo algunas compras y bueno, por eso no pude entrar antes. Así que bueno, alcancé a escuchar y me gustó mucho la defensa, ¿no? Cómo defender la palabra y prepararnos y todo eso. Y quería contarle este pequeño testimonio que acabó de pasar recién. Hermano, mientras que usted estaba hablando de la defensa y todo eso que nos preparemos, que es necesario, yo acabo de entrar a Mercado Libre y me acabo de comprar recién un pizarrón. Así que ahora me queda esperar nada más para prepararme y bueno, me alentó justamente de sus palabras y sus enseñanzas porque dije, no, si no me lo compro ahora, si el hermano me está diciendo que hay que prepararnos, hay que echarle ganas y hay que estar ahí porque es verdad, por ejemplo, hay mucha doctrina, hay muchas malas enseñanzas, falsos maestros que se han levantado y por ahí la gente, como dijo recién, ¿no? Son niños en la fe y muchas veces se dejan cautivar, se van, como el hermano también dijo, yo también lo vi en YouTube, vi que evangélicos, entre comillas, se fueron a la iglesia católica, y es verdad, y yo lo vi con mi propio ojo por medio de redes sociales, y me saltó, y dije, ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo puede pasar esto? Y bueno, justamente me quería contarle esto porque, bueno, hermano, qué sé yo, me animó con la enseñanza y dije, bueno, no, tengo que prepararme, es verdad, tengo que prepararme y bueno, así que quería compartirle eso, hermano, que bueno, para
gloria a Dios, acabo de recién hacer la compra, así que me queda esperar nada más. Gloria a Dios. Les mando un saludo, muchas bendiciones, que el Señor los bendiga, los cuide. Qué bueno que nos siga preparando, porque hablando ahora de lo personal mío, yo sé que me falta y me falta mucho, y yo le dije al Señor, quiero seguir aprendiendo, nada más que por ahí me olvido de algunas cosas y como mi cerebro no anda bien. Pero bueno, ahí vamos echándole ganas, así que de todo por la obra del Señor, como dice el libro de Hechos, ¿no? Que le había compartido una vuelta hermana Evelyn, Hechos capítulo 18, versículo 5, en donde dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, me encantó esta parte, porque dice, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, y dice, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y yo y que lo leo, y cada vez que lo leo, y hoy que lo vuelvo a leer, digo, no puede ser, y leyendo el contexto de todo lo que vino defendiendo Pablo, digo, no, es necesario tener esa fe, y es necesario con estas enseñanzas, como dijo el hermano, no solamente ser oidores de la palabra, sino ser hacedores de la palabra. Y añadiendo esto, ¿no? Como Pablo, que dice que Pablo estaba entregado, se entregó por completo a la predicación, testificando encima a los judíos que Jesús era el Cristo. Yo creo que esa es la misión, ¿no? De cada uno de nosotros, como dijo el hermano Fernando en la enseñanza, de no solamente predicar, sino que también defender, así como Pablo defendía también en contra de aquellos judíos, ¿no? Que habían rechazado a Cristo como el Mesías. Así que bueno, hermanos, les animo a que sigan para adelante, que no desanimemos. Yo esta semana he tenido una semana media complicada, pero bueno, y vamos para adelante, a no desanimarme, porque también, como dijo el hermano Fernando en las enseñanzas anteriores, que nuestra morada no está acá en esta tierra. Nuestra morada está en los cielos. Y nuestra mirada tiene que estar en los cielos. Como dijo Jesús, ¿no? ¿Creéis en Dios? Perdón, mejor dicho, no se turbe vuestro corazón, dice. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Entonces, ahí dije, no, es necesario creer. ¿Por qué? Porque tenemos morada, dice Jesús. Tenemos morada. Nuestra morada no está acá en la tierra. Nuestra morada está con nuestro Padre Celestial. Así que mi mirada está ahí, y sé que algún día, hermanos, nos vamos a encontrar todos juntos con el Señor, con nuestro Creador, vamos a estar ahí arriba, en las bodas del Cordero, celebrando, porque vamos a estar ahí, porque Dios ya nos mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, y eso es lo bueno, que tenemos esa fe que es inquebrantable, y esa es la fe que nos tiene que animar a nosotros. Yo esta semana tenía una semana media complicada, pero me quedé con esa parte, ¿no? Que nuestra morada no está acá. Y cuando el Señor también dijo, en el mundo tendréis aflicciones, ¿sí? Pero yo he vencido el mundo. Entonces, como le decía la hermana Evelyn, si no creemos a esto, ¿no? Si no creemos en la palabra, si no la escudriñamos, como decía el hermano, solamente la oímos y no la practicamos, no la enseñamos, entonces nosotros mismos también no vamos a poder crecer, no vamos a poder seguir avanzando. Así que, bueno, compartirle eso y animarles, amados hermanos, que pongamos nuestras miradas en Cristo, como dijo el hermano, no solamente prediquemos, sino también defendamos con mansedumbre, también como dijo, con amor, y que sea el Espíritu Santo hablando por nosotros y no nuestra carne queriendo ganar un debate, ¿no? Porque no es eso, sino que es llevar a la persona a que entienda la palabra y conozca a Cristo, y esa persona sea salvo, y que en el final de todo esto podamos reencontrarnos todos juntos con nuestro Creador. Así que bueno, eso, hermano. Muchas gracias por la Amén. enseñanza, y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Estaba predicando, hermano. Hermano Marco, está predicando. Y yo diría que ya que está, hermanito, ¿por qué no ora usted? Para ya nos despedimos ya, porque estamos que... Sí, que ore nuestro hermano. Amén, hermanito. ¿Ora usted, hermano Marco? Amén, amén, hermana. Disculpen los gritos de fondo, Están mis sobrinos jugando, gritando. No importa. Bueno, oramos, hermano. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque cada vez, Señor, aprendemos más de ti, Señor. Gracias por traernos al hermano Fernando, Señor, por
porque es una gran herramienta, como cada uno de los hermanos, Señor. Gracias porque a través de él, Señor, tú nos edificas, Señor, con tu palabra. Sabemos que te necesitamos, Señor, que no es para, como él decía, Señor, para ser solamente oidores, Señor, sino que para ser hacedores. Y necesitamos de ti, Señor, día a día, Padre. Te doy gracias, Señor, porque, Señor, ha sido de mucha edificación. Y yo estoy seguro, Padre, que no solamente para mi vida, Señor, las enseñanzas que trae nuestro hermano Fernando, sino para cada uno de los hermanos que están en diferentes lugares, Señor. Amado Dios, Padre, Señor, como dije recién, Señor, nuestra mirada está puesta en ti, Señor, porque sabemos que tú, Señor, nos diste ese gran regalo, Señor, amado Dios. Por eso en esta hora, Señor, clamo a ti en el nombre de Jesús, Señor, que guíes a cada uno de mis hermanos, Señor, que los fortalezcas en esta semana, Señor, y en los días que vienen, Padre, porque sabemos que cada uno, Señor, somos de carne y tenemos debilidades, Señor, entre la semana y los días que vienen y que han pasado, Señor, y muchas veces quizás queremos deshabilitarnos, queremos irnos, quizás no de tu presencia, no de tu palabra, pero muchas veces vivir una vida normal, cotidiana. Señor, ayúdanos en esa área, Padre, ayúdanos a enfocarnos en ti, Señor, como dijo el hermano, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Padre, para que, Señor, no solamente prediquemos tu evangelio, Padre, sino, amado Dios, para que la podamos defender, Señor, por medio del Espíritu Santo, por medio, Señor, de aquel que tú dijiste que iba a estar en cada uno de nosotros, Señor, hasta el fin del mundo, Señor. Por eso clamo por cada uno de mis hermanos, Señor. Clamamos por aquellos, Señor, que necesitan de tu palabra, Señor. Clamo, Señor amado, a ti para que tú nos guíes, para que tú nos ayudes, Señor amado Dios, y que seas tú haciendo en nosotros la obra a tu manera, a tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta, amado Dios. Nos deleitamos en ti, Señor, porque sabemos que nuestra fe, Señor, ya no está puesta en las cosas de este mundo, sino que está puesta, amado Dios, en ti, Señor, en la morada que tú has preparado para cada uno de nosotros, amado Dios. Gracias te doy, Señor, amado Dios. Ayúdanos en esta semana y en los días que vienen, Padre. Guarda a cada uno de mis hermanos, Señor, a tu manera y a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias te doy, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, Amén. hermanito, Dios les bendiga. Bendiciones, Bueno, hermanos. nos Hermano vemos Marco, en la próxima. bien, que Dios les Muy bendiga. edificante. Hermano Alejandro, Bendiciones, amado hermano. Bendiciones, hermano. bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, no sé quién habló. Bueno, bendiciones, hermano. Dios le bendiga, hermano, hermana. Gracias por todo. Bueno, Bendiciones, hermano. eran Dios ganas de bendiga. seguir, pero bueno. Bendiciones, hermanito. Adiós. Adiós. Adiós, hermanito. Bendiciones. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Gracias por Bendiciones. estar. Amén. Al hermano Fernando, un buen trabajo y a Gracias, cada uno de ustedes, hermanito. hermano. Seguimos Bendiciones. orando por estos Amén. encuentros. Amén. Algún día será personalmente. Amén. Amén, amén. Dios Con quiera, fe. En la Dios ¿Dónde están los patria, que tienen fe? ¿Dónde en están la los que patria tienen fe? celestial. Amén. Claro que sí. Si no es en este mundo, va a ser en arriba, hermano. Pero del que nos encontremos. Amén. Amén. En Allá las vamos a bodas estar del todos Cordero, juntos. como es. Aleluya. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Abrazos. Bendiciones. Adiós. Chao, hermano. Bendiciones a todos. Feliz noche. Bendiciones, hermanita. Bendiciones. Abrazos, hermanita Evelyn. Gusto de verlos Bendiciones, todos. hermana Patti. Qué alegría. Bendiciones. Espero que esté en la próxima. Amén. Primero Dios, aquí estamos. Si no, igual lo vemos en diferido. Gracias por la invitación y muy Amén. de la palabra. Invite a otros. Así es.